Es una clase hoy día corta porque es para acabar el tema que hemos estado desarrollando. He visto que las ayudantías están yendo bastante bien, ¿no? Bastante bien han estado las ayudantías, por lo menos por los videos que he visto y los ejercicios que han estado haciendo, parece que han ido. De provecho, ingeniero. Muy buena la ayudantía. Muy buena, ¿no? La ayudantía, ¿no? Eso es lo que he estado viendo, ¿no? Bueno, es bueno tener buenos ayudantes. En toda materia es bueno tener buenos ayudantes. O sea, ¿no? Y ayudantes que se esfuerzan por no hacer garabatos, sino dar lo mejor posible la clase, ¿no? Eso, yo felicitarlo a los ayudantes. Bueno, continuemos. Primero vamos a ver este tema, para finalizar este tema. Vamos a ver un video del ejercicio general que hay En este sistema veamos la aplicación de las ecuaciones de equilibrio, compatibilidad y leyes constitutivas para determinar las fuerzas internas y los desplazamientos. En el nudo B concurren 3 barras que ejercen fuerzas F1, F2 y F3 sobre este nudo. Asumimos F1 en tracción y F2 y F3 en compresión. Por tanto, las normales en las barras serán las siguientes. Al establecer el equilibrio del nudo, obtenemos 2 ecuaciones, pero como hay 3 incógnitas, el sistema es hiperestático y no es posible calcular estas fuerzas directamente. Es necesario emplear además las leyes constitutivas y las ecuaciones de compatibilidad. Si bien no conocemos el valor de estas fuerzas normales, podemos expresar la deformación de cada barra en función de la fuerza normal incógnita. ¿Se fijan? Aquí en este video la dan las 3 tipos de ecuaciones que nosotros planteamos, pero la dan de forma desordenada. Nosotros en el apunte que tenemos y como nosotros desarrollamos, al final podemos hacer cualquier ejercicio si seguimos los 3, 4 pasos, o sea que es plantear la ecuación de deformación, aquí se adelanta antes de plantear las ecuaciones de la parte física, o sea, ¿no? Y los libros generalmente la dan desordenado, ¿no? Y lo que hemos tratado nosotros es ordenarlo, pero son las mismas ecuaciones que todos los libros lo ocupan. Es decir, cada deformación será igual a una constante multiplicada por la magnitud de la fuerza normal. Por consiguiente, las deformaciones en las barras 2 y 3 serán negativas, es decir, de acortamiento, pues asumimos fuerzas normales en compresión. Estas 3 deformaciones no son aún conocidas, pero deben ser tales que los extremos de las barras deformadas concurran a una posición única. Por tanto, cualquiera sea el desplazamiento del nudo, estas 3 deformaciones deben satisfacer también una única relación geométrica. Esta ecuación de compatibilidad será de la siguiente forma. En resumen, tenemos 3 tipos de ecuaciones: ecuaciones de equilibrio, leyes constitutivas y, en este caso, una única ecuación de compatibilidad. Nosotros primero hacemos la ecuación de compatibilidad, que es lo que nos define a nosotros. Aquí hace una. Nosotros hacemos para cada barra y la sumamos y hacemos una que da lo mismo. Esta es la parte estática. Él primero plantea la parte estática y plantea los signos de la parte, lo hace al revés. Y esto lo pone entre medio, no sé, debería ser al revés, pero bueno, cada uno lo pone como cree que es más didáctico enseñarnos. Por ejemplo, las leyes constitutivas con la ecuación de compatibilidad, hallamos una relación entre las fuerzas asumidas en las barras. Esta relación, unida a las 2 ecuaciones de equilibrio, constituye un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, cuya solución nos da las magnitudes de estas fuerzas. En conclusión, es posible resolver sistemas hiperestáticos empleando, junto con las ecuaciones de equilibrio, las leyes constitutivas y las ecuaciones de compatibilidad. Bueno, con eso hemos acabado
el tema de elementos hiperestáticos sometidos a fuerzas normales, aunque vamos a ver un tema adicional que también es debido a fuerzas normales. Se lo trabaja como fuerzas normales, que son los cilindros de pared delgada. O sea, es muy normal tener recipientes que son sometidos a presión interna. Y esa presión interna está soportada por las paredes. Y generalmente las paredes son paredes delgadas. Y esa particularidad de ser delgada es que podemos trabajar las tensiones de forma como si fueran unidimensionales. O sea, es una ventaja de eso. Entonces, la que más conocen es la garrafa de gas, donde le metemos no sé cuántas libras de presión, 15 libras, 10 libras de presión, y tenemos que garantizar que estas paredes no van a reventar. O la pelota de fútbol, pero la pelota de fútbol tiene otra fuerza que son lo que le da, no solo el aire que introduzco, sino también son los golpes pero es un cilindro sometido, o la llanta, ¿no? O cualquier recipiente sometido a presión. Generalmente la presión y generalmente son a gases, ¿no? Que uno para guardar cualquier producto gasífero lo somete a presión y es como si lo compactara, ¿no? Entonces cuando lo libera va saliendo como la garrafa de gas, ¿no? Que vamos a ver otro, o un globo que infla uno, ¿no? Este tipo de ejemplo, vamos a ver dos tipos de cilindros. Los generados por dos radios de curvatura. Este R me genera un cilindro y este R1 y R2 tienen que ser dos radios de curvatura para que se genere una pelota. Las tensiones que se producen en los cilindros, la más común son las tensiones anulares y las tensiones longitudinales. Para considerar los paredes delgadas, R sobre 10 tiene que ser menor o igual a T. ¿Qué es T? T es el espesor de la pared delgada. El espesor, y R el radio generador. Este R. Y T es el espesor de aquí de la pared. Y lo que queremos encontrar nosotros, que estas son nuestras incógnitas, son sus tensiones. Y con las tensiones seguramente que vamos a querer encontrar sus deformaciones, ¿no? Es lo que deseo encontrar y todo. Y para eso voy a plantear las ecuaciones que gobiernan dichas tensiones. Entonces, vamos a un radio de curvatura y cilindros generados por dos radios de curvatura. Bueno, el cilindro por un radio de curvatura tiene una presión que está haciendo en el radio y otra presión que está haciendo en la tapa. Estas producen dos tipos de tensiones. Si nosotros lo cortamos acá y vemos qué está sucediendo en el anillo
está sometiéndose a presión y la pared radialmente está aguantando con una tensión normal, que esta ecuación nos interesa determinar. Igual, cuando la fuerza está viniendo acá a la tapa, si aquí tengo un elemento diferencial, se está produciendo una tensión longitudinal. Entonces, esta es la tensión anular porque está dentro del anillo y esta está en la longitud del elemento. Por eso cuando digo longitudinal y anular, ¿no? Que son las... Bueno, queremos determinar la ecuación. Entonces, tenemos un cilindro cargado como el que mostramos a la figura. Por ahora no me interesa la longitudinal, solo me interesa la radial, solo me interesa esto. Y tenemos este elementito diferencial. En este elementito diferencial aparecen tres fuerzas. Uno que es la presión interna. Debería tener PI. Uno que es la presión interna, que es PI, que está sobre el elementito diferencial que estoy dibujando, y que está siendo resistida por estas tensiones que le hemos llamado anular. Estas tensiones están en función de un ángulo de θ. Entonces aquí va a ser por trigonometría de θ medio, ¿no? Y estas tensiones tienen que resistir esta PI. Tienen una componente horizontal que una fuerza horizontal acá que es igual a la fuerza horizontal de acá. Esta densidad sumatoria y aquí va a tener una vertical, ¿no? Una vertical acá y otra vertical acá. Esta vertical va a ser dA por el seno de θ medio. ¿No? Eso va a ser. Entonces tengo dos, igual aquí de dA por el seno de no sé qué, ¿no? Bueno, el θ medio. Entonces, esta tiene que ser fuerza. Para que sea fuerza, tiene que ser ds por un dx, cualquiera, porque es el elemento diferencial, ¿no? Entonces va a ser pi por ds, este área, esta longitud, por dx, ¿no? Y esta, para que sea fuerza, esta tensión angular, para que sea fuerza, tengo que multiplicar por qué área. Tengo que multiplicar aquí, PI, tenemos el elemento diferencial, PI tiene que estar ds por dx, PI ds, y tiene que ser resistida por las verticales que le dibujé hace ratito. Y aquí tengo esta tensión para que sea fuerza la tensión. Este externo tiene que ser multiplicada por su área. ¿Por qué área? Por esta áreacita, ¿no? Esta área es T por dx. Por eso es dos veces, porque son dos verticales, una vertical acá, otra vertical acá, la horizontal de A por T por dx, como es vertical, es el seno de θ medio, tiene que ser igual a 0. ds es AR por de θ. Si de θ es pequeño, entonces el seno de θ es prácticamente de θ medio, ecuación diferencial, tú no sabes. No necesito enseñarle.
Reemplazando esto en la expresión, vamos a tener esta expresión. Simplificando, pues se van las titas acá, se van las titas, se van las titas. ¿Cuál otra se va? Se va el 2. El 2. Y despejando tensión, vamos a quedar que la tensión anular es a la presión por el radio sobre el espesor de la pared delgada. Como verán, es muy sencillo determinar esa ecuación. Pero a pesar de todo, tenemos que hacer elementos diferenciales y tenemos que complicar la vida, ¿no? Entonces, viene Richter y dice, yo les enseñé que donde va a tener que haber una reacción que equilibre esa carga. En esta parte, si yo corto esta estructura, yo corto por acá, la carga, hemos dicho que es la presión interna. Y los que resisten en la pared delgada son las tensiones anulares. Eso es lo que dicen. Entonces, yo corto y va a quedar algo así, donde vamos a tener, como no hay horizontales, solo queda la vertical. Ya sabemos eso, Andrés Manuel. Y esta carga tiene que estar en toda el área. ¿Cuál es el área? 2 pi por L. Y está siendo resistida por un bollo de tensioncita, que también tiene su resultante. ¿Cuáles son sus resultantes? Tensión en A tiene que ser igual al área. ¿Qué área? T, que es el espesor de la pared delgada, por la longitud L. Y 2. Si hago este equilibrio, tiene que dar lo mismo. No puede dar otra cosa. Por eso la forma de cortar y reemplazar por una fuerza de Richter es poderoso, ¿verdad? O sea, ¿no? Entonces, yo igualo, hago sumatorias verticales y me va a dar la misma expresión. No cambia. Me da la misma expresión. Y generalmente uno nunca se acuerda de memoria esta fórmula, pero lo que no se puede olvidarse es que si corto, así un simple equilibrio, voy a obtener esta ecuación. No tiene. Por eso es que, ¿cuál hago para la tensión longitudinal? En vez de cortarla así, ya la voy a cortar. Ya la voy a cortar por aquí, ¿no? Un plano así. Al cortarla esa, vamos a tener lo siguiente. Aquí tengo, bueno, vuelta. Aquí ya no tengo las anulares, solo tengo la PI. Y voy a cortar, ya lo corté allá, pero lo vuelvo a cortar acá. ¿Qué cilindro? Entonces, es producir una resultante. Para que produzcan estas fuercitas PI, esta presión resultante, tiene que ser por su área. ¿Cuál es su área? Toda esta es su área, la de la tapa. ¿Cuál es la área de tapa? De una circunferencia, entonces va a ser pi por r cuadrado. Y donde he cortado, apareció las tensiones, estas son tensiones longitudinales, que tienen su resultante. Entonces, para que sea esta tensión fuerza, va a ser 2 pi r por el espesor T. El perímetro por el espesor T. Haciendo sumatoria de verticales, para no complicarla, haciendo sumatoria de verticales, voy a tener que tensión longitudinal va a ser la presión por el radio sobre 2T, ¿no? Esta es ecuación que gobierna las tensiones longitudinales. Entonces, hemos determinado las ecuaciones
a este cilindro de este tipo, de un radio de curvatura, tanto la tensión anular como la tensión longitudinal. Pero estas tensiones producen, esta si uno está viendo, está produciendo este perímetro, ¿estamos de acuerdo? Y estas están produciendo deformaciones a la longitud, entonces, o está produciendo deformaciones al radio, porque debido a esta presión, seguramente que esta va a venir así, ¿no? Se va a deformar y esto va a quedar, bueno, no está tan redondo ahí, pero debido a la presión medio que tengo, seguramente que va a crecer, ¿no? Y el perímetro también. Entonces, primero calcularé el perímetro, la deformación del perímetro debido a la tensión anular. Como conozco, puedo calcular la deformación del perímetro. ¿Cómo calculo las deformaciones? De una forma sencilla, para no complicarla. Yo corto el cilindro y lo desdoblo. Al desdoblarle, me aparece, porque acá este cilindro es como si tuviera un montón de elementos diferenciales, ¿no? Bravo. Y para cada elemento diferencial tiene una tensión anular. Y así puedo seguir creando elementos diferentes. Entonces, cuando corto, queda así, ¿no? Cuando corto y abro la tapa, va a quedar la tensión longitudinal, va a quedar así. Entonces, queda un elemento que tengo tensión a un lado y tensión al otro lado. Esto supongo que va a ser un empotramiento, para no complicarlo. Entonces, vamos a ver primero como esto es empotramiento y esto es empotramiento, pues, para no hacerlo deformar a los dos lados, ¿no? Entonces, aquí se produce una deformación debido al perímetro y aquí se produce una deformación debido a la tensión longitudinal. Por lo tanto, nosotros sabíamos esto, la deformación N por L por A, N por A es igual a la tensión, entonces la deformación es la tensión por la longitud por E. Si es de tensión anular, es sigma A. Si su longitud es 2 pi, es 2 pi sobre E, ¿no? Despejando o acomodando, tengo que la deformación longitudinal es 2 pi por R cuadrado por pi sobre T por E, automáticamente. Y si es longitudinal, este es L, y la longitud es L nomás, L, reemplazando pi por R por sobre 2T, que es la presión longitudinal que sacamos acá, nos va a dar la deformación longitudinal. Podríamos sacar, con estas expresiones, podemos sacar la del radio, ¿no? Para práctico, calcular la deformación del radio. Al radio van a intervenir las dos, tanto la longitudinal como la anular, porque el radio, debido a esta presión, va a crecer, pero debido a esta presión en la tapa, va a engostar, ¿no? Se va a encoger, ¿no? Este está como tirándolo los pelos, va a achicar el radio y aquí va a crecer, ¿no? Entonces tenemos que la deformación del radio
es producto de la deformación del perímetro más la deformación de la tensión anular. Esto lo pueden calcular ya ustedes para que lo tengan. Bueno, pero también hay cilindros de dos. Se ve mejor los dos radios de curvatura. Porque se borraron aquí. Aquí tengo un radio y tengo dos radios. Hago el esquema de los perímetros, ¿no? Y producen también tensión en 2 y tensión en 1. La gran diferencia es que antes tenía un solo arco. Aquí tenía un solo arco. Porque esta parte era recta. Ahora ya tengo dos curvaturas. Tengo una curvatura de acá y tengo otra curvatura de acá. Como estoy dibujando acá, tengo dos curvaturas. Entonces, si lo ven espacialmente, voy a tener una curvatura a un lado y una curvatura al otro lado. Entonces, esta PI ya está soportada por una tensión 1 y una tensión 2 en las dos curvaturas. Ya no está solo en una, porque antes este era recto. Entonces, igual, para que PI sea fuerza, tengo que multiplicar por su área. ¿Cuál va a ser su área? DS2, DS1, DS1, DS2. Para que sigma 1 sea fuerza, tengo que multiplicar por su área. Va a ser DS2 por T, por el seno, porque es vertical, de tita 1 medio. Menos, igual, sigma 2, tengo que multiplicar, son 2, ¿no? 2 por sigma 2, que es DS1, el seno de tita medio 2 medio. Igual, DS es R1 por D tita 1, DS2 R2 por D tita 2, R2, R1, DS es tita 1 por R1, DS2 es tita 2 por R2, y si el ángulo es pequeño es igual al seno del ángulo, si el ángulo es pequeño, el seno del ángulo es igual al ángulo. Reemplazando, voy a tener la ecuación que gobierna las tensiones a dos radios de curvatura. El problema es que es una relación entre tensión 1 y tensión 2 y el radio 1 y radio 2, porque no puede estar separado, ¿no? Porque siempre se coincide en un punto. No puede. Entonces, y ya tiene problemas en elementos que no son pelotas redondas. Cuando es redondo es fácil, porque la tensión 1 es igual que la tensión 2, entonces la radio 1 es radio 2 y uno lo despeja y lo sucede. ¿Qué sucede cuando no es como es una garrafa de gas, que ya no es circular totalmente o no es esférica totalmente? Entonces ya cuando corto ya no me va a dar respuesta. Bueno, aquí lo que trato de hacer es demostrar la facilidad empleando la ecuación que puedo determinar. Si yo conozco que R1 es igual a R2, entonces la tensión 1 es igual a la tensión 2. Estoy reemplazando en la fórmula, pero más práctico es Richter. Richter corta, corto. Aquí tengo esta circunferencia que va a estar pi por R cuadrado, que es el área este, está resistido por esta pared. Igualando, voy a tener también la misma expresión por Richter. Y generalmente esta es la fórmula que uno emplea, porque pillar la relación de tensiones o de radio para poder salvar la hiperesteticidad, ¿no? Entonces, supongámonos una garrafa de gas, una circunferencia
¿no? La garrafa de gas. Y esta garrafa de gas tiene, seguramente tiene una pared delgada de espesor. Y lo hemos sometido. A una persona, ¿no? Bueno, y esta presión es peso. Y, bueno, podríamos dar la y me solicitan hallar y hacer restos. No tiene nada de restos, eso lo vamos a borrar. Me solicitan a este elemento diferencial hallar la tensión longitudinal, hallar la tensión anular a ese elemento de. Bueno, aquí seguramente tiene que dar, si quieren R o 2R, también le ponen, ¿no? Tú, ¿no? Bueno, y de datos, ahí vamos a tener R, ¿no? Vamos a tener T, ¿no? Que son los tres del espesor, ¿no? Nos piden encontrar la tensión anular y la tensión longitudinal. Esta revés anular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cortarla. Para pelear la tensión anular, esta por acá.
Para pillar la tensión longitudinal voy a tener que cortar así. Cortando de esa forma, voy a pillar la tensión anular y voy a pillar la tensión longitudinal. Eso ya tienen que hacerlo ustedes, ¿no? Es bueno que practiquen para que lo hagan. Si se lo hago no tiene chiste. Lo cortan, van a tener seguro una forma, tienen que es multiplicado por la presión, que se va a hacer el área, y el otro va a ser el área de la pared delgada, que va a ser el perímetro por el espesor. Tienen que multiplicar la longitud total por el T y el otro es el área del medio. Igual hace para la longitudinal, aquí corta y queda el cilindro igual que el otro, entonces no hay problema. Va a quedar, la primera le va a quedar algo así, ¿no? No lo he hecho así, pero algo así cuando lo corten. Entonces, en esta parte de acá al medio, va a venir la presión, ¿no? Afuera, para adentro, como quieran, igual. Que va a ser PI por ese área. Y la otra van a aparecer un montón de fuercitas. Un montón de fuercitas aquí, en la pared delgada. Un montón, que va a ser que estas son las tensiones anulares. Que también tiene su resultante. Que va a ser sigma A por su área. ¿Cuál área? Esta área. Va a ser el perímetro que mide ahí. Por el espesor de que hay acá, ¿no? Igual este es por, ¿no? Igualan las dos y le va a dar la tensión anular. Cortan así y le va a dar a la otra. Bueno, pero eso ya es ustedes lo que van a hacer. Y con esto, este tema, no hay más. ¿Cómo no vale la pena empezar otra clase? ¿No tienen alguna pregunta? Nos vemos el miércoles. ¿Tienen alguna consulta? Ingeniero, disculpe una consultita, una curiosidad en sí. ¿Ya? En ese caso, digamos, tipo de la garrafa que tenemos, básicamente también podríamos calcularlo tipo como cilindro, una parte, y después las dos esferas que tiene arriba, por separado así. Es que en la parte de arriba, las esferas que tiene arriba tiene otra tensión. Son distintas. Si yo quiero dimensionar, sí. O sea, si yo quiero dimensionar, dibujo. Ya se borró el dibujo acá, no hay. Si quiero dimensionar, que dibujé se borró. Se borra, ¿no? Bueno, no importa. Si yo quisiera dimensionar, la tensión no es pareja en todos lados. Yo pongo un elemento diferencial en la esfera, como si fuera una pelota, o aquí en el centro. ¿Estamos de acuerdo? Es distinto, ¿no? ¿Con cuál van a dimensionar? Con el que le dé el mayor. ¿Estamos de acuerdo? Es distinto lo de la esfera que del medio del cuerpo.
El esfera es circular. Yo estoy tomando aquí un elementito diferencial para esta esfera. Entonces, es como el que dibujamos nosotros, ¿no? Hace ratito dibujamos uno ahí. Ese es mi elementito diferencial en la esfera. Tiene 2 radios de curvatura en la esfera. Igualito que la pelota. Es lo mismo. En cambio, en el cuerpo es distinto, ¿no? En el cuerpo tengo uno anular, tengo un longitudinal. Que si yo fuera ortodoxo, si tengo que dimensionar y me dan la tensión visible del acero que estoy ocupando, tendría que calcular si estas tensiones son mayores que estas, cualquiera de estas dos, y con cuál voy a dimensionar con la máxima. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero, gracias. ¿Otra pregunta? Sea una fuerza, bueno, para que sea una fuerza en realidad tiene que multiplicar por las dos T, por las dos fuerzas que se muestran como los dos espesores en sí. No son 2 espesores, el espesor es uno nomás, es T. Sí, es uno nomás, pero es T en realidad son las dos. No se te escucha interrumpido. Le preguntaba que para que sí sea una fuerza se tendría que multiplicar por las dos T. ¿Qué 2T? No, es que a diferencia del otro, usted lo multiplicó por 2. No, o sea, siempre son 2 o 4 con tal como corte. Tal como corte. Ah, ya. El otro era 2 porque tomé el perímetro de uno y el perímetro de otro. El otro es 2. Porque el otro acá. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tú tomando una fuerza aquí y otra fuerza acá. ¿No? Pero en el caso que estás vos, tenés uno así, tenés un cilindro acá, tenés toda la vuelta. Ahí has cortado. Así has cortado. Va a tener. ¿Qué? Porque era separado. Esto era recto. Aquí tenés esto. Entonces aquí se produce un montón de fuercitas. Toditas están contenidas en el perímetro. Por eso es el perímetro. Y aquí toda esta fuercita que están es la tensión, ¿no? Y esta tensión, ¿dónde va a estar representada? En el baricentro. Entonces va a estar representada como una fuerza. Va a ser por el área. ¿Por qué área? Va a ser por el perímetro y por su espesor, por el espesor T. Es lo mismo. Aquí el perímetro por su espesor, solo que como están separadas hago 2. Es lo mismo. Ya. Por eso no son, es área, tensión por área, PI por área. Siempre es por área. ¿Eso qué suena? Ya. Bueno. ¿Qué más? Bueno, si no hay más, nos vemos el miércoles. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.